Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Ustedes pueden abrir sus Biblias en Lucas capítulo 6 y tenerla ahí por un momento. Ya para este día en que hemos estudiado 8 discípulos de Jesús, 8 apóstoles de Jesús. Ustedes ya saben más o menos cuál es el enfoque o el método que nosotros estamos poniendo en práctica para estudiar la vida de estos 12 hombres. Estamos eligiendo uno por uno y tratamos de decir todo lo que podamos decir o todo lo que la Biblia nos permite decir acerca de cada uno de ellos y cómo es que entraron a formar parte del grupo de los 12, de estos 12 apóstoles que el Señor Jesús eligió, los 12 hombres más importantes que fueron sus representantes, sus enviados, que llevaban toda su autoridad para poner el fundamento de la iglesia y que también jugarán un papel significativo en el tiempo del fin. Son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Hay un episodio que me vino a la mente escuchando un sermón de un pastor que aprecio y admiro mucho, y que creo que tiene aplicación con lo que estamos diciendo aquí acerca de estos 12 discípulos de Jesús. Ustedes recuerdan que en Segunda de Crónicas, el capítulo 32, aparece el rey de Judea, que era Ezequías. Ezequías era el rey de Judea, y siendo el rey de Judea con su capital en Jerusalén, él recibió la noticia de que el imperio enemigo, el imperio más poderoso de ese tiempo, que era el asirio, estaba a punto de atacarles. Estaban a punto de asediarles. Y el emperador de Asiria envió a su comandante, a su general, a anunciar estas noticias de que estaban a punto de atacar a Judea y que lo mejor que ellos podían hacer era rendirse, porque desde hace muchos años nadie había podido resistir el poder de Asiria. Nadie había sido capaz de resistir su poderío militar. Y Ezequías, notamos la reacción que él tuvo. Recuerdan que el reino de Judea, el reino del sur, experimentó un avivamiento temporal en el tiempo de Ezequías. Este fue un buen rey. Y fue Sennacherib, el emperador asirio, que envió a su general a proclamar estas palabras, advirtiendo a los judíos que se sometan al yugo asirio, si no sufrirían las consecuencias. La pobre Jerusalén sufriría las consecuencias de no rendirse ante el poder asirio. Bueno, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Ezequías, después de tomar algunas decisiones importantes que encontramos en los primeros versículos del capítulo 32 de Segunda de Crónicas, al final este general vino con palabras soeces, con palabras soberbias, manifestando que ni siquiera el Dios de Israel podría evitar la caída de Jerusalén. Cuando Ezequías oyó esto y escuchó de cerca, no solo Ezequías, sino sus oficiales y también el pueblo que estaba cerca del muro de Jerusalén, escucharon las palabras de este hombre con toda su furia, amedrentando, amenazando. La reacción de Ezequías, nos llama la atención a nosotros. En el versículo 20 se nos dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Leyendo el versículo 20, ustedes pueden sentir las emociones de Ezequías si nos ponemos en la posición de él. Aquí Ezequías está reaccionando de desesperación. El hombre está desesperado porque no sabe qué hacer. Alguien que ve esta situación desde lejos y lo ve a Ezequías reunido con sus oficiales o con el profeta Isaías, simplemente clamando al Señor, orando, se podría preguntar: ¿qué clase de líder es este? Se supone que los líderes son los que saben organizar, se supone que los líderes son los que deben animar a sus seguidores o a sus discípulos, en este caso Ezequías. Se supone que los líderes siempre saben lo que tienen que hacer y las decisiones que deben tomar, especialmente
en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, cuando enfrentan vicisitudes, ellos son los que sacan adelante al pueblo, y ellos son los que alientan al pueblo. Y nosotros correctamente podemos decir, esto es lo que todo buen líder debe tener, incluso un pastor. Pero aquí a Ezequías no lo vemos haciendo esto, vemos a Ezequías desesperado en el versículo 20, no tiene ningún tipo de respuesta para este general asirio, no tiene ningún tipo de indicación o instrucción para su propio pueblo, no hay palabras. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Y lo interesante de Ezequías aquí es que él está reconociendo que él no puede con este problema. Él no puede con este problema. No puede solo. Esta es una frase que nosotros no necesariamente la escuchamos en nuestra cultura muy popular en el siglo XXI para nosotros, en contextos de competiciones o de deportes, siempre escuchamos la palabra sí se puede. Si hablamos de competiciones o deportes en el contexto cristiano, es una palabra que cuando yo era adolescente, estando en una iglesia, siempre la escuchaba. No estoy seguro de lo que significa todavía. Creo que sé lo que significa, pero si la entiendo, literalmente no estoy seguro de lo que significa. Pero recuerdo a uno de mis compañeros de equipo decirme, en unas olimpiadas de iglesia, decirme, patea con fe. O no estoy seguro qué significa eso, patear con fe. ¿Es fe en el balón, fe en mi pie, del cual probablemente no tenía mucha fe, o fe en que el arquero va a fallar cuando yo patee? Pero siempre, aunque la circunstancia sea adversa, siempre uno trata de usar estas frases y recibe estas frases de si puedes, hazlo con fe, que sí se puede. Bueno, la respuesta de Ezequías fue muy distinta. Él dijo, no se puede, yo no puedo, mi pueblo no puede, no podemos, no sé qué hacer. Y es por eso que vemos en el versículo 20 lo que él hizo, oró por esto y clamó al cielo, clamó al Señor. En un sentido, esto es lo que Pablo le dijo a los corintios, ¿se acuerdan? En la primera carta a los corintios, cuando él les escribe a estos creyentes, él los conocía bien porque él fundó la iglesia y él estuvo muchos meses ministrando la iglesia de los corintios, así que él conocía personalmente casi a cada uno de los miembros de esta iglesia. Y es donde se aplica la realidad de Ezequías, cuando nosotros hablamos de las responsabilidades que tenemos como cristianos, cómo logramos cumplir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Han leído todos los mandamientos que para nosotros en el Nuevo Testamento son muchos. Y el Nuevo Testamento nos presenta un estándar bastante elevado de cuál debe ser nuestro carácter cristiano. Ezequías dijo, no puedo. Pablo le dice aquí a los corintios, desde el versículo 26 del capítulo 1 en adelante, ustedes no son la gran cosa, les dice. Ustedes no son la gran cosa. Ustedes no son muchos sabios según la carne, no son muchos poderosos, no son muchos nobles. Al contrario, Pablo, sin temor a herir la sensibilidad de los corintios, porque él sabía que decía la verdad, y esta es una realidad espiritual, ustedes al contrario son lo necio del mundo. Ustedes son lo necio del mundo. Y por eso los ha escogido Dios. Ustedes son lo débil del mundo. Es decir, la frase de un cristiano que lo hace clamar a Dios es cuando se da cuenta que no puede realizar las labores espirituales de sus propias fuerzas y entonces clama al Señor y reconoce y dice, no puedo, como Ezequías dijo, no puedo. Y si no puedo, entonces la única salida que me queda es clamar al cielo como Ezequías, clamar al Señor. Esto es lo que somos nosotros. En un sentido, esto aplicado a la vida de los 12 discípulos, nosotros sabemos las responsabilidades que Jesús estaba poniendo sobre la espalda de cada uno de ellos. ¿Cómo estos 12 hombres iban a poder realizar todo lo que Jesús pretendió que ellos realicen? Hemos conocido a 8 de ellos. Esa es la pregunta. ¿Cómo pudieron haber hecho todo lo que hicieron, habiendo conocido el origen y las debilidades de cada uno? Pedro. Hablamos de Pedro, un hombre terco, obstinado, ambivalente, arrogante, hipócrita. Ese era Pedro. Andrés, él era el invisible, el desconocido.
el que carecía de dotes públicas, el que carecía de dones extraordinarios. No hablaba en público, siempre a la sombra de su hermano. Jacobo y Juan, sectarios, inmisericordios, aprovechados, interesados, soberbios. Felipe, un hombre calculador, lento para entender lecciones espirituales, un hombre testarudo y necio. Natanael, un hombre prejuicioso, lleno de prejuicios, indiferente. Mateo, un ladrón, avaricioso, egoísta, traidor. Tomás, depresivo, melancólico, incrédulo, dudoso, pesimista, siempre negativo. Esta es la lista de los 8 discípulos que nosotros hemos estudiado ahora, y estas son las características de cada uno de ellos. ¿Cómo es que pudieron realizar todo lo que el Señor les dijo que debían hacer? ¿Cómo se convirtieron en los grandes apóstoles? Bueno, porque como Ezequías y como tú y yo, como nosotros debemos reconocer, debemos decirle al Señor, clamando al cielo, no puedo, yo no puedo hacerlo esto, no puedo hacerlo solo, necesito al Señor, necesito clamar a Él, necesito orar para que Él me guíe, para que Él me indique, para que Él me fortalezca, para que Él me instruya, para que Él me dirija en el camino. Eso es lo que necesito hacer. Y eso es lo que sin duda los dos hicieron. A pesar de lo que eran, con todas estas características negativas y debilidades que hemos visto de cada uno de ellos, ellos dependieron del Señor, dependieron de Jesús. Esta fue la gran lección que les enseñó a todos, especialmente a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas? Mientras ellos confiaran en Él y clamaran a Él, ellos podrían incluso caminar sobre las aguas como lo hizo el apóstol Pedro. El día de hoy llegamos a un 9º discípulo de Jesús en la lista que tenemos en el capítulo 6 de Lucas. Vamos a saltarnos a Jacobo, hijo de Alfeo, en el versículo 15. Está Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y está este personaje Simón llamado Celote. Simón llamado Celote, al final del versículo 5. Este Simón entonces aparece en el último grupo junto a Jacobo y los 2 Judas. Aparecen en el último grupo de 4 discípulos de los 12 que Jesús eligió. Recuerdan que están divididos en 4 y 4 y 4. Y estos 4 están siempre al final de la lista. Y uno de ellos es Simón, llamado Celote. ¿Quién era este Simón llamado Celote? Creo que debemos comenzar a entender qué significa la palabra celote. La palabra celote o el término lo usa aquí Lucas, también lo usa en Hechos 1:13, lo vuelve a repetir, celote. Este es un término que literalmente significa celoso, celoso. En la lista que nos da Marcos, en capítulo 13, versículo 17, y también en la lista que encontramos en Mateo, aparece el mismo Simón, pero con un sobrenombre diferente. Por ejemplo, en Marcos, el capítulo 13, verso 17, aparece allí Simón, en el versículo 18, aparece Simón al final del verso 18 y dice, Simón el cananista. Simón el cananista. Y Mateo 10 nos dice lo mismo, Simón el cananista. En cambio, Lucas nos dice que este es Simón el celote. En realidad, estas 2 palabras significan lo mismo. Celote es la palabra griega y cananita es la palabra hebrea. No debemos confundirnos con la tierra de Canaán. Aquí Marcos no nos está diciendo que Simón pertenecía a la tierra de Canaán. Canaán tiene el mismo significado que celote. Una persona celosa, alguien que es celoso. Ese es el significado. Simplemente cananita es la transliteración griega de un término hebreo que significa lo mismo. Celoso. Celoso. Esta es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento. Pablo la usa en Tito 2:14 cuando habla de las buenas obras. ¿Se acuerdan que debemos ser celosos de buenas obras? Allí aparece la palabra celote. Esa es la palabra celoso. Primera de Pedro la usa también en el capítulo 13, el versículo 13. Pedro dice en la Biblia de las Américas está más claro, dice, demostráis tener celo por lo bueno.
demostráis tener celo por lo bueno, que aparecen en otros textos del Nuevo Testamento. Esta es una persona, un celote, es una persona comprometida apasionadamente a una causa o a una persona. Este es un celote, un celoso, un hombre celoso. Ahora, el término celote cobró un significado en el tiempo de Jesús, o después, inmediatamente después del tiempo de Jesús. Esta palabra tiene una historia, y el término celote llegó a ser usado para hacer referencia a un partido político dentro de la vida en la sociedad judía. Llegó a ser un partido político radical. El historiador judío Josefo, que escribe dentro del primer siglo, él nos dice que hubo un hombre llamado Judas de Galilea, en el año 6 después de Cristo. Probablemente Jesús tenía 6 años de edad cuando esto ocurrió. Este judío llamado Judas, que era de Galilea, lideró una revuelta contra el Imperio Romano, debido a que el Imperio Romano recientemente había convertido a Judea en una de sus provincias. Y como una de las provincias romanas, iban a comenzar a exigir impuestos a Judea y a todas las ciudades de Palestina, a todos los judíos. Judas no pudo soportar esto y tenía este carácter revolucionario, entonces lideró una revuelta contra Roma. Y Josefo, el historiador judío, llama a esta ideología revolucionaria que fue tomando más cuerpo conforme pasaban los años, le llamó la cuarta filosofía revolucionaria. La cuarta filosofía revolucionaria. ¿Por qué la cuarta? Porque ya se reconocía que habían 3 partidos políticos religiosos en Israel, que eran los fariseos en primer lugar, los saduceos en segundo lugar y los esenios en tercer lugar. Y este historiador judío Josefo llamó a los celotes como la cuarta filosofía revolucionaria en la sociedad judía. Para ellos, para estos celotes, estos hombres celosos, por eso le pusieron el nombre celotes, porque significa celosos, para ellos era contrario a la ley pagar impuestos a Roma. Este era un sentimiento general judío en el tiempo de Jesús. No solo los celotes, los fariseos, los saduceos compartían este mismo pensamiento. Era ilegítimo dar impuestos a Roma. ¿Se acuerdan cuando se acercaron con esta pregunta tramposa a Jesús? ¿Es lícito dar tributo a César o no? La razón por la que hacen esa pregunta es porque ellos sabían que el pueblo judío creía que era ilegítimo dar impuestos a Roma. ¿Por qué? Porque solo Dios es el Señor de los judíos, solo Dios es el Rey de los judíos. Entonces, dentro de este movimiento revolucionario llamado celote, ellos lo que intentaban hacer es echar fuera al gobierno extranjero de Roma, tomando las armas, rebelándose, organizando una revolución contra el Imperio Romano. Esto estaba en el ADN de los judíos, debido al Antiguo Testamento. Para entender, recuerden, para ellos Dios era el rey. Dios había prometido que sería su rey eternamente. Entonces, para un judío, ver un emperador o un rey que no era Dios, algo diferente a una teocracia, ya era un sacrilegio, ya era paganismo, era idolatría, y es por esto que no podían soportar una situación como esta, que Roma está encima de ellos, y es de este exceso, de este imperio dominando a los judíos, que surge un grupo extremista, radical dentro de la sociedad judía, que muchos en realidad han retrocedido sus orígenes a los mismos fariseos. Los celotes y los fariseos comparten prácticamente la misma teología, los mismos deseos, las mismas metas y propósitos. La diferencia es que los celotes se volvieron más radicales, mientras que los fariseos se volvieron más pacíficos. Los celotes fueron más allá. Entonces, compartían la misma teología, pero la diferencia es que los celotes se separaron porque tenían una pasión por la libertad y la disposición a morir si era necesario por sus convicciones. Por lo tanto, el término celote, haciendo referencia a un partido político, apareció en el año 66 después de Cristo. Después de Cristo.
en el año 66, cuando un grupo de revolucionarios se levantó contra el Imperio Romano. Y fue allí cuando el emperador Vespasiano envió a su general Tito a Jerusalén, marchando contra Judea debido a esta rebelión de los celotes, a esta revolución, y sitiaron la ciudad de Jerusalén en el año 66. El sitio duró aproximadamente unos 3 años. En el año 70 finalmente la ciudad de Jerusalén cayó. Y aquí fue donde estos revolucionarios, se conoce que al final se recluyeron a sí mismos en la fortaleza construida por Herodes, llamada Masada. Y allí ellos se quedaron tratando de resistir al Imperio Romano, y cuando veían que ya no tenían escapatoria, lo que hicieron fue quitarse la vida, porque decían, preferimos suicidarnos y quitar nuestra vida a entregarnos en las manos de los paganos, de los romanos. Este era el extremismo de ellos. Ahora, dentro del movimiento de celotes, dentro de este movimiento revolucionario, habían unos que eran más extremistas que otros. Y esta es la razón por la que Lucas aquí usa el término. Para nosotros, él usa el término aplicado a Simón. Simón probablemente había comenzado siendo un religioso que pertenecía a una tradición bíblica, que estaba en desacuerdo con el Imperio Romano, estaba en desacuerdo con la dominación romana sobre Israel, porque iba en contra de los principios judíos, según lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Pero este movimiento fue convertido, fue transformado hacia un grupo más extremista, y es donde fueron llamados los celotes. Y se transformaron ya no en un movimiento religioso, sino en una coalición política anti-romana. Y Simón, probablemente, aunque no perteneció, probablemente, no sabemos, pero probablemente no perteneció técnicamente al movimiento llamado celotes, ya que como movimiento surgió en los años 50 en adelante, pero reunía las características y ya pertenecía a algún movimiento que sería llamado en el futuro celotes. Había una corriente de los celotes que se llamaban sicarios. Los sicarios. Bueno, los sicarios no están muy lejos de nosotros porque están en nuestra propia ciudad, los conocemos muy bien. Los sicarios, que eran de la corriente de los celotes, lo que ellos hacían es guardar una daga corta debajo de sus túnicas. Y lo que ellos hacían es, cuando habían festivales públicos en la tierra de Israel, donde siempre habían soldados romanos custodiando las fiestas para que todo esté bien, cuidando y resguardando, en ese momento lo que hacían estos sicarios era atacar específicamente a líderes, específicamente a personas de la aristocracia de Roma. Ellos buscaban matar entonces, a modo de terroristas, uno a uno, a personas clave dentro del Imperio Romano. Algunos dicen que incluso mataban a judíos que se habían vuelto partidarios del Imperio Romano, que pertenecían a la aristocracia judía. Entonces les clavaban la daga y se escondían y desaparecían de entre la multitud. Este era un tipo de terrorismo el que ellos practicaban, algún sicario. No sabemos a ciencia cierta si Simón, el Simón del que nos hablan los evangelios aquí, el que fue discípulo de Jesús, no sabemos si se había convertido en un sicario. Probablemente sí, no podemos estar seguros, pero por lo menos estas eran sus características. Si no lo hizo personalmente, si es que no fue un asesino personalmente, por lo menos debió haber estado alegre cuando veía estas situaciones y aprobaba lo que ellos estaban haciendo. Ahora, ¿cómo un movimiento judío podía justificar lo que hacían? ¿Cómo podían justificar los asesinatos contra soldados romanos, contra líderes romanos de la aristocracia? ¿Cómo lo hacían? Bueno, es que ellos, Simón, el que tenemos aquí, se veía a sí mismo como un imitador de Dios, porque Dios en el Antiguo Testamento se nos dice que era un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y así Él se presentó en el Antiguo Testamento para los judíos. En el capítulo 20, el versículo 5, se nos dice en el contexto de los 10 mandamientos, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios prohibió la idolatría en el pueblo de Israel porque Él es un Dios celoso. Entonces alguien como Simón decía: ¿ves? Dios es celoso. Nosotros debemos ser celosos.
yo debo ser celoso, y esto es idolatría. Esto es idolatría. Que el imperio romano esté gobernando al pueblo judío es idolatría porque tenemos un rey que no es Dios. En el capítulo 34, del versículo 14 de Éxodo también se repite la misma idea. En el versículo 14 del capítulo 34 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Cuando los hebreos querían enfatizar una idea, no la ponían en negrilla, no escribían con otro color las letras, o las escribían en mayúsculas, no hay eso en el idioma hebreo. Ellos simplemente repetían la misma palabra o la misma frase cuando querían enfatizar algo. Esto es lo que hace aquí Moisés en Éxodo 34:14, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El celo de Dios, el celo de Dios. Esta era su justificación. Nuestro Dios es un Dios celoso. En Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces Simón, como un celote, diría, esta es nuestra justificación, que mi Dios es un Dios celoso. Por lo tanto, Él está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Estoy sirviéndole a Dios. Este es un servicio que yo hago para Él. Había una relación incluso mucho más fuerte para ellos que justificaba sus acciones. Y era lo que un sacerdote hizo en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan este episodio, Finés. Finés, el sacerdote que aparece en Números, el capítulo 25. Él fue llamado por los judíos celote, un celote. Y los celotes, supuestamente ellos trazaban su herencia desde Finés. Porque Finés, ustedes recuerdan lo que hicieron cuando Israel se había unido a las mujeres de Moab, y estas mujeres los invitaron a los israelitas a sacrificar a sus dioses paganos, y los israelitas se inclinaron y adoraron a los dioses paganos, a Baal Peor. En el versículo 3 del capítulo 25 de Números nos dice eso. Entonces la ira de Jehová se encendió contra los israelitas, el ardor de Jehová se encendió. Y Moisés dice en el versículo 5, maten a cada uno de aquellos los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Era un momento de tristeza, de arrepentimiento, de luto para Israel debido a su pecado y a la muerte de muchos israelitas por cometer este pecado. Y en medio de ese contexto de luto, de tristeza, de arrepentimiento, se le ocurre a un individuo perdido, oscuro en sus pensamientos, con cero sensibilidad de su propio pueblo, entrar en medio del campamento, a vista de todo el pueblo, con una madianita, con una mujer que él tenía prohibido unirse, y lo hizo a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión, porque era un tiempo de arrepentimiento, de sufrimiento, de luto para todos. Bueno, cuando Finés vio esto no lo pudo soportar y se llenó de celo santo. Y dice el verso 7, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Diría yo en las palabras de Finés, este incircunciso de corazón, ¿cómo se atreve a entrar en el campamento con esta mujer pagana después de todo lo que ha sucedido? Y se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Y qué dijo el Señor? En el versículo 11. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos, yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. En otras palabras, Dios aprobó lo que hizo Finés, cuando él mató a esta mujer y mató a este israelita por haber cometido ese pecado. Dios lo aprobó. Y Dios, de hecho, dijo, debido a que él realizó esto, yo no voy a matar a los israelitas, porque mi celo ha sido consumido en lo que Finés hizo. Él cobró venganza. Los celotes del tiempo de Jesús entonces veían a Finés como uno de su ascendencia. Finés fue llamado entonces un celote. Otro de los personajes del Antiguo Testamento que fue llamado un celote fue Elías, el profeta Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba dentro de Israel y Israel se había vuelto a la adoración a Baal?
Y viene la gran confrontación entre Elías y los profetas de Baal. Al final Dios muestra un gran milagro por medio de Elías. Y los profetas de Baal no pudieron demostrar que su Dios era el verdadero Dios. Y al final, con la ayuda de los príncipes de Israel, Elías degolló a todos los profetas de Baal. Los mató allí mismo. Dios aprobó esto. Dios aprobó esto. Y Elías actuó en un celo santo a favor del Señor. Entonces, alguien como Simón, un celote, que conocían bien estos pasajes y conocían bien su Antiguo Testamento, veían, Dios es un Dios celoso. Finés fue un hombre celoso y Dios lo recompensó. Elías, el gran profeta, uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, fue un hombre celoso y cometió asesinato o mató personas y fue aprobado por el Señor. Entonces decían ellos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que les falta a nuestro pueblo. Personas con carácter fuerte que estén dispuestas a tomar las armas y a matar a sus enemigos, porque esta es la herencia que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Este es el celo que nosotros debemos tener. Y alguien con estas características era Simón. Simón, que fue uno de los discípulos de Jesús. Entonces, no pensemos que Simón era irreligioso, al contrario, era un hombre muy religioso. Muy religioso. De hecho, era la versión más extrema de la religiosidad judía del tiempo de Jesús. Era tan religioso que estaba dispuesto a matar a todos los que no pensaban como él. Él debía juzgar a los traidores, él debía juzgar a los aristócratas, debía juzgar a los paganos con la fuerza, por muerte. ¿Por qué? Porque estos se habían rebelado contra la voluntad de Dios. Porque habían ocupado la tierra de Israel. Todo el que se manifestaba en contra de esta misión era considerado un enemigo. Simón era un fanático religioso. Era un fanático religioso. Sería el equivalente a lo que hoy son los musulmanes extremistas. Estos eran los pensamientos, estas eran las características de Simón. Simón no tenía áreas neutras o grises en su vida. O eras un amigo de él o eras un enemigo de él. Junto a los fariseos podemos notar que los celotes como Simón poseían una gran ceguera espiritual sin precedentes. Sin precedentes. Nosotros lo vemos desde esa perspectiva porque ellos intentaban reconquistar el reino para Israel militarmente, cuando en realidad lo hacían, según ellos, por la voluntad de Dios, cuando en realidad era la voluntad de Dios que ellos estén subyugados a un dominio extranjero, debido a su pecado, debido a su idolatría, debido a su falta de arrepentimiento, porque habían olvidado a Dios, debido a su religiosidad. Dios los había entregado a naciones extranjeras, es lo que Él había prometido desde el Antiguo Testamento. Si ellos desobedecían, los iba a entregar a naciones extranjeras. Moisés lo prometió, lo profetizó en el capítulo 29 de Deuteronomio, en el capítulo 30, en Isaías 1, en el mensaje de los profetas, claramente Dios les decía, si ustedes me desobedecen, si no se arrepienten, seguirán siendo llevados por naciones extranjeras. Pero los celotes como Simón estaban demasiado ciegos espiritualmente como para ver esto, y revertieron la situación, y pensaron que tenían que liberarse militarmente para que el Señor los venga a ayudar, como que si Dios estaba aprobando lo que estaban haciendo. No se daban cuenta que el principal problema era un asunto del corazón de ellos. Que la razón por la que estaban subyugados al Imperio Romano era porque el corazón de ellos era oscuro. Porque no habían querido ver el problema de su propio pecado, porque no querían humillarse delante de Dios. Esa es la razón por la que estaban subyugados. Pero estaban ciegos, no lo podían ver, como los fariseos. Simón también. Simón era un hombre extremadamente celoso, que buscaba la liberación de Israel, buscaba la liberación de los subyugados, la liberación de los oprimidos. El propósito de su vida solamente era uno. ¿Cuál era? La revolución. La revolución, victoria o muerte, patria o muerte. Estas eran las palabras de Simón. No había un término medio aquí. Era un hombre extremadamente intolerante a cualquier idea ajena o extraña a las suyas. Si no estabas con él, estabas contra él. Por lo tanto, la elección de Simón, cuando pensamos en esto, cómo Jesús
la Biblia no nos dice, los relatos de los evangelios no nos dicen cómo este Simón llegó a ser un discípulo de Jesús. No sabemos si él comenzó a seguirlo a Jesús o si Jesús fue en busca de él. No sabemos cuál fue el proceso. Pero la elección de Jesús, de este hombre Simón, es un fenómeno singular para nosotros. Nosotros podemos pensar, y uno pensaría así humanamente, Jesús aquí seguramente se debió haber equivocado con la elección de Simón. Ya con dificultad podría yo tolerar en mi equipo un hombre como Mateo, por ejemplo, un publicano, un ladrón, un traidor a su propia patria, con la esperanza de que haya algunos ajustes y cambios en su propia vida. Ya con dificultad podría tolerar tener en mi equipo un hombre como él, pero tener en mi equipo un fanático religioso dispuesto a coger las armas y matar a otros, esto es otra dimensión. Esto es una dimensión muy diferente. Esto es ridículo, esto es muy peligroso. Esto es peligroso. Y era peligroso para Jesús, porque tener a un ex celote dentro de su grupo de discípulos podría hacerlo a Jesús y al grupo de sus discípulos sospechoso de insurrección, algo que era muy sensible, un tema muy sensible en el primer siglo, especialmente por la ocupación romana. Pero Jesús ya nos ha demostrado que poco le importaba la sensibilidad de sus enemigos, con tal de mostrar el poder transformador que Él venía a traer. F.F. Bruce nos hace ver de manera clara algunas diferencias entre Simón y Jesús. Estos eran dos hombres que no eran compatibles. Uno, en el caso de Simón, era un político malcontento con la situación política. El otro le daba al César lo que es del César y estaba dispuesto a inclinarse ante el yugo extranjero. Uno estaba dispuesto a tomar las armas para conquistar el reino. El otro había venido a fundar un reino primero en los corazones de las personas. Uno, el primero, Simón, utilizando la espada y la daga. El otro utilizando la fuerza de la verdad, de la proclamación. Como decía, para Jesús no era seguro tener en su equipo un ex celote por hacerlo sospechoso de inresurrección. Aquí vemos también de manera magistral y majestuosa cómo Jesús unió al recolector de impuestos, como Mateo, el ex publicano, alguien que recogía impuestos para Roma. Jesús unió al recolector de impuestos y al odiador de impuestos, como Simón, el celote. Estos dos hombres eran lo opuesto en la sociedad judía y se convirtieron en hermanos dentro del mismo grupo que Jesús eligió. Nosotros podemos hacer la pregunta, ahora, ¿cómo cambias las ideas y la forma de vida de un hombre con estas características? De un hombre tan extremado, de un hombre tan extremista, de un hombre fanático, religioso, ciego a su propia realidad, que vive solamente para una sola causa. ¿Cómo cambiar las ideas extremistas de un fanático musulmán que está dispuesto a detonar una bomba en su cuerpo, haciendo guerra santa para matar al mayor número de infieles? ¿Cómo cambias las ideas de un hombre así? ¿Cómo cambias la mente y el corazón de un hombre así? ¿Cómo cambiar la mente de un revolucionario, de un fanático? Ni siquiera nos podemos poner de acuerdo entre nosotros para saber por quién votar en las siguientes elecciones. Nosotros, hablando de manera común, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo con mi esposa en qué color debemos pintar nuestro cuarto. ¿Cómo convertimos a un fanático religioso, extremista, intolerante y revolucionario en un hombre que diga la venganza no es mía, es del Señor? En un hombre que esté dispuesto a poner la otra mejilla. En un hombre que esté dispuesto a orar por sus enemigos y a dar su vida por sus enemigos y a predicar el Evangelio por sus enemigos, a esos mismos enemigos que una vez vivió para matar y asesinar.
a los que les tuvo tanto odio. ¿Cómo cambiamos la mente de personas así, o de un hombre así? Obviamente nosotros no podemos. Obviamente nosotros no tenemos el poder de hacerlo. Es solamente de manera y debido a que Jesús es más glorioso que las promesas temporales de una revolución, es debido a que las promesas de Jesús son mucho más gloriosas que las promesas pasajeras de un fanático religioso y todo lo que tiene como victoria y como recompensa. Es la única manera de convertirse. Hay un autor llamado Mark Littleton. Él escribió un poema desde la perspectiva de Simón. Y este poema nos ayuda a entender cómo alguien como Simón veía el mundo. Cómo alguien como Simón el Celote veía a los romanos. Y nos ayuda a entender la razón por la que ellos se rebelaban tan drásticamente contra ellos. Dice así: ama a tus enemigos, haciendo referencia a Jesús. Ama a tus enemigos, Él dijo. Orad por los que os persiguen, Él enseñó. Ve la segunda milla, nos dijo. Pero no este celote, diría Simón. No este cantante de sutileza asesina. ¿Has visto alguna vez algún matón romano destruir a un agricultor judío después de robarle su trigo? ¿Has visto verle romperle la mandíbula con un golpe de lanza y luego estamparlo para desplomarle entre las bromas y risas de los chicos? Mirarlos deambular hasta la siguiente víctima con risa y cerveza. Yo sí, diría Simón. Yo sí lo he visto. Intenta amar ahora a esos enemigos. ¿Alguna vez te han amarrado cuerdas en tus muñecas? Y luego de esto has visto una banda de perros ebrios tropezar en la aldea para violar a cada virgen a la vista y luego echarlas en la calle como pepas de durazno. Dice él: yo sí. Ama a esos hombres. Explica a esas mujeres a orar por sus enemigos. Dile a sus padres que vuelvan la otra mejilla. Él dice: yo no pude. Así que miré, observé cada día todo el camino hasta el Calvario, y a través de él hasta el último destello del sol, en la sandalia de Cristo, cómo se elevaba al cielo, llegando a la mano de Dios. Y termina diciendo: y ese fue el momento, la chispa tocó mi espíritu, el santo bálsamo. Ese fue el día que el chacal murió. Ese fue el día en que el asesino murió. Ese fue el día en que Simón el Celote murió. Y nació el nuevo Simón. El Simón que se convirtió en el discípulo de Jesús. El Simón del que muy poco sabemos en el Evangelio, pero que la tradición nos dice que predicó el Evangelio hasta la muerte, llegando probablemente hasta Inglaterra, donde dio su vida por proclamar el Evangelio. Y según dice la tradición, fue crucificado en una cruz, muriendo como su maestro, como su Señor. Nosotros, si hubiésemos conocido a Simón el Celote, hubiésemos dicho: un hombre como este nunca formaría parte ni siquiera del movimiento cristiano. Menos aún va a ser un líder, menos aún va a ser un pastor, menos aún va a convertirse en uno de los 12 apóstoles. Los eternos apóstoles de Cristo, cuyos nombres van a estar en la ciudad de la Nueva Jerusalén, que se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar al mundo entero venidero. Hombres como estos obviamente no merecen tal privilegio, pero no en la perspectiva de Jesús. ¿Notan? Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Dios no piensa como nosotros. Por algo es Dios. Y es en esas circunstancias, en esa imposibilidad de cambio humano, cuando vemos que es imposible que un cambio pueda ocurrir,
como personas así descerradas puedan transformar su vida en un 100%, en un cambio de 180 grados. Allí es cuando nosotros debemos clamar como Ezequías, cuando leíamos al inicio, yo no puedo, no sé cómo hacerlo, no tengo idea, pero tú sí puedes. Y eso lleva al penitente pecador a clamar al Señor por ayuda. Y entonces el Señor hace la obra. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te damos por la vida de este discípulo llamado Simón, de que poco sabemos, Señor, pero lo que hay en la Escritura, el hecho de saber que era un celote, nos dice ya bastante acerca de su pasado y cuál era su característica, cuál era su personalidad, cuál era la meta y el propósito de su vida. Y ver, Señor, en lo que se convirtió y cómo obraste en la vida de este hombre transformándolo. Tanto así que abandonó sus ideas y sueños revolucionarios, perdonando su pecado probablemente de asesinato. Y el hombre volcó toda esa pasión que tenía, todo este celotismo que él tenía, todo este celo lo volcó para el avance del Evangelio, para la predicación, porque sabía que esto era mucho, infinitamente más importante que una revolución, más importante que ganar batallas y guerras. Esto se trata de salvación eterna. Él entendió esto. Y por medio del impacto de la vida de Cristo, al ver sus milagros, al ver su proclamación, al ver sus promesas, él sin duda se vio tan atraído hacia esta persona que no le quedó otra opción que abandonar todos sus sueños de revolución para volcarse al Maestro y vivir como uno de sus discípulos. Qué gran testimonio, Señor, de la obra transformadora del Evangelio que encontramos en Simón el Celote. Enséñanos a nosotros a no perder la esperanza de que tú puedes transformar personas, porque ya lo has hecho con nosotros. Nosotros ya éramos lo suficientemente imposibles de cambiar porque nos conocemos, pero tú lo hiciste con el poder del Evangelio y también lo puedes hacer con otras personas, con el poder del Evangelio. Gracias te damos, Padre, por este testimonio en el nombre de Jesús. Amén.